A continuación tenemos al doctor Daniel Figueroa Vázquez. Él es médico obstetra, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es médico especialista del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de APROFAM en Escuintla. Él tiene una especialización en nutrición deportiva y mejora de la composición corporal en el Instituto de Ciencias del Ejercicio y Nutrición de Madrid, España. Y tiene un máster en actividad física orientada a la mujer en la Universidad Europea del Atlántico en Santander, España. El doctor nos presentará su conferencia con el tema Educación del ginecólogo a la madre durante el embarazo para una buena lactancia. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, de antemano, cuando me solicitaron participar para esta charla, realmente lo tomé como un reto, porque realmente no es común, ¿verdad? No es frecuente que nosotros los ginecólogos nos involucremos tanto en la educación ni en el aporte de la información para la lactancia materna. No es la norma realmente, no dudo que haya colegas, ¿verdad?, que estemos capacitados para hacerlo, pero realmente no es la norma y mucho menos en el ámbito institucional, ¿verdad? Entonces, la agenda que preparé para el día de hoy pues, es una pequeña introducción acerca de la información que debemos hacer llegar a las madres de la lactancia materna, la preparación prenatal, que es lo que básicamente estaría en nuestras manos como obstetras durante el control prenatal para llevar a cabo con las madres, el apoyo en el parto y en el posparto inmediato, los beneficios de la lactancia, aunque ya la ingeniera nos indicó ahí que no hay que hablar de beneficios, ¿verdad? Y me pareció muy bueno porque para eso están estas actividades, ¿verdad? Porque realmente el cambiar ese lenguaje con las mamás puede que eso haga la diferencia al final en decirle no endulzar la lactancia, sino más bien endiablar a la fórmula, ¿verdad? Que realmente eso podría dar la diferencia en que la mamá tome una decisión, ¿verdad? Y las estrategias de apoyo en algunas situaciones especiales de la madre, ¿verdad? A veces como ginecólogos o como colegas pediatras nos interesaría un montón que a la madre le urja tanto dar lactancia como le surge saber el peso del bebé, ¿verdad? Porque el bebé solo escucha que llora. ¿Y cuánto pesó mi bebé, doctor? Ojalá así les surgiera, ¿verdad? Les deberíamos de crear esa necesidad de que de inmediato, al nomás ver a su bebé, que puedan tener este apego y iniciar con la lactancia, aunque posteriormente vamos a ver que en el contexto hay factores que no podemos modificar y que no nos permiten esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a modo de introducción, estas son estadísticas de la OMS. Menos del 40% de los niños en el mundo reciben lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Las mayores tasas de lactancia, pues de hecho sí son en países en vías de desarrollo. Para Guatemala, en teoría, es el 50% de los recién nacidos que reciben lactancia materna exclusiva. Pero si nosotros lográramos aumentar este porcentaje, ¿verdad?, se estima que podríamos salvar hasta 820,000 vidas al año, ¿verdad?, de estos recién nacidos que podrían evitarse patologías muy graves, ¿verdad?, solo con el hecho de dar lactancia materna y explicar estos beneficios materno-infantiles. ¿Siguen? Existen estrategias que se han demostrado que son efectivas, ¿verdad?, para promover la lactancia a las madres. Dentro de ellas está la educación a la paciente. Siempre he pensado que la diferencia entre una buena conducta y una mala conducta, tanto médica como de la madre, es la información. Y muchas veces no le dedicamos tiempo en la consulta prenatal a dar información acerca de la lactancia materna. Yo, cuando me pidieron esta charla, ¿verdad?, me pareció bien interesante preguntarle incluso a mis colegas obstetras o médicos, ¿verdad?, en general, que han estado embarazadas, si recibieron información de lactancia con sus ginecólogos. Y la respuesta de su mayoría fue que no, ¿verdad? Porque la mayoría de ginecólogos no lo hacemos, no introducimos esta parte y deberíamos de hacerlo desde el inicio del control prenatal. Hacerles ver a las madres que la lactancia materna es el gold standard, ¿verdad?, la estrategia básica y adecuada para la nutrición infantil. Y como obstetras debemos estar preparados, ¿verdad?, para producir este impacto positivo en las ideas de la lactancia materna en el control prenatal. Era lo que explicaban todos los colegas anteriores, ¿verdad? Las mamás en el control, en el embarazo, absorben información de muchas fuentes y muchas de estas fuentes pues no son las adecuadas o no están adecuadamente informadas, ¿verdad? O pueden que tengan estas experiencias
de otras madres que no tuvieron beneficios o que tuvieron muchas malas experiencias durante la lactancia, que van a influenciar su decisión en iniciar o continuar la lactancia. ¿Sí? Entonces, dentro de la educación que le debemos dar a las madres durante el desarrollo del control prenatal es de que el inicio del desarrollo o la secreción de la leche inicia tan temprano como las 16 a 20 semanas de gestación. Muchas veces las mamás, ¿verdad?, al recibir a su bebé, lo que dicen es que yo no estoy produciendo leche, no me ha salido leche, entonces prefiero que le den fórmula. Usted empezó a producir la leche desde tan temprano como las 20 semanas. Se finaliza hasta los 4 días posparto la maduración de estas glándulas y la secreción, pero en realidad empezó desde antes, o sea, el cuerpo ya está preparado, ¿verdad? Es algo que hay que hacerle saber. La activación secretora se da entre los 48 y 72 horas posparto y se completa hasta los 10 días, que es cuando ya hay un aumento del volumen de la lactancia que están produciendo, ¿verdad? Una de las preocupaciones más grandes es que no le dan suficiente o que no está produciendo suficiente a la hora del posparto inmediato. Y es bien importante enseñarles este tipo de imágenes como nos enseñó la doctora Díaz, ¿verdad? Que enseñarles el tamaño del estómago de los bebés y la poca cantidad que es necesaria para llenar ese estómago, ¿verdad? Porque la preocupación es que no va a ser suficiente. Para la fase de mantenimiento, pues esto va a variar dependiendo de lo que la mamá escoja y el tiempo que decida dar la lactancia, pero que se debe recomendar una extracción por lo menos de 5 a 12 veces por día. Esto va a depender mucho del contexto de la paciente, que es lo que vamos a hablar más adelante en la educación de la paciente, porque pues la mayoría de mamás van a trabajar, ¿verdad? Más en el contexto donde yo trabajo, por ejemplo, que es el seguro social, muchas de estas mamás son trabajadoras, entonces no tienen la oportunidad de tener este apego piel con piel, sino que van a tener que tener esta lactancia diferida, pero hacerles ver la recomendación de la frecuencia, por lo menos, ¿no? Y la involución pues se va a dar cuando ya la reducción de las tomas se vaya dando conforme el bebé vaya creciendo, ¿sí? Las perspectivas de la paciente que tenemos que tomar en cuenta a la hora de educarla es que no toda paciente, o sea, no tenemos como una fórmula mágica o una receta para promover la lactancia con todas las pacientes. Ojalá pudiéramos entregarle solo una hoja y con eso ya la paciente tomara la decisión de dar lactancia. Pero cada paciente es diferente y cada contexto es muy diferente, laboral, la edad de la paciente, ¿verdad? Va a depender mucho si tiene o no tiene una pareja estable, ¿verdad? Un apoyo en el hogar, los ingresos, ¿verdad? Las condiciones socioculturales como la raza, la etnia, la escolaridad de la paciente y las experiencias que haya tenido previas en embarazos anteriores o con la familia. Y identificar desde el primer control prenatal los factores que son modificables y los no modificables para poder orientar nuestra educación basado en eso, ¿verdad? El porcentaje que hicieron en esta encuesta, que fue de hecho en Estados Unidos, ¿verdad?, que aún así es bastante baja, un máximo del 29% de las pacientes reportó que discutió el tema de la lactancia con su médico de cabecera o con el ginecólogo. O sea, es un porcentaje muy bajo, ¿verdad? Tenemos que aumentar, dedicarle por lo menos 1 o 2 minutos de la consulta a dar información acerca de la lactancia o a aclarar dudas acerca de esto, ¿verdad? Dentro de las perspectivas se entrevistaron varios obstetras en otro estudio y pues, dentro de las cuestiones que daban a conocer por las cuales no discutían la lactancia en la consulta era por la falta de tiempo, ¿verdad? Más en un contexto institucional sabemos que pues, tenemos un límite o una cantidad de pacientes que tenemos que cubrir. No muchas veces vamos a tener la oportunidad de dedicarle el tiempo que necesita a cada paciente, pero por lo menos darle estas perlas, ¿verdad? O el tiempo, cuando haya tiempo, pues darle un poquito más, resolver dudas acerca de la lactancia. También cometemos el error como obstetras de suponer que este tema va a ser abordado por otro especialista, en este caso nuestros colegas los pediatras, ¿verdad? Les dejamos toda esta tarea. Las mamás primerizas a veces llegan con cero información de la lactancia porque nadie les explicó, tal vez ellas tampoco investigaron. Podemos darnos a la tarea de darles esta información y al final pues ya el pediatra complementar cuando ya el bebé haya nacido, pero que las mamás no lleguen en blanco, ¿verdad?, a esta etapa del posparto. Otra situación que expusieron fue que había falta de información específica porque dentro de la formación, ¿verdad?, digamos que no hay programas para ginecólogos en su mayoría en las residencias, digamos, no se nos prepara para ser educadores en lactancia. Entonces esta es otra de las razones por las cuales no damos esta información.
Otra de las cuestiones era que asumimos que la madre ya tiene la información, ¿verdad? Muchas veces nos toca atender pacientes que han sido ya multíparas, ¿verdad? Que ya por el hecho de que tengan 2 o 3 bebés, nosotros pensamos que ellas ya tienen o se las pueden todas, ¿verdad? Es como durante el labor de parto, bueno, usted ya pasó por esto, usted ya sabe cómo es, ¿verdad? Pero en realidad no sabemos cómo han sido sus historias anteriores. Tenemos que interrogar a ver si tuvo problemas, ¿verdad? Con la lactancia, con los partos, etcétera, para poder abordar estas dudas o resolver estos problemas con este nuevo embarazo. Y que normalmente nos enfocamos en las consultas para resolver problemas médicos y no tanto, realmente, siendo honestos, no le dedicamos este tiempo a que la paciente se exprese, ¿verdad? Normalmente pues entrevistamos, nos vamos a la historia clínica, el examen físico, lo básico de una consulta obstétrica, y digamos que tal vez en la práctica privada nos damos más el tiempo de poder darle chance a la paciente que se exprese, ¿verdad? Y en el contexto institucional, no es tan común que le demos esta chance a la paciente de expresarse de sus miedos, preocupaciones, dudas, etcétera, por lo mismo de las limitaciones institucionales, ¿verdad? Entonces, ya entrando en contexto, para la preparación que le tenemos que dar a la mamá, está este círculo que es como el círculo del asesoramiento, qué es lo que tenemos que saber o cómo tenemos que darle esta información a la mamá como médicos, ya sea médico general, obstetra, pediatra, ¿verdad? Y digamos que adaptar la educación específicamente para cada paciente. Entonces, las 6 cosas que tendríamos que tomar en cuenta de cada una de las pacientes es evaluar su situación específica. Ya habíamos visto en la diapositiva anterior de su contexto sociocultural, estado civil, educación, ingresos monetarios, etc. Definir cuáles van a ser las necesidades y las brechas que existen de información que tenemos que cubrir. Generar alternativas, por ejemplo, en casos de patologías, en casos específicos de malformaciones, cáncer de mama, madres que viven con VIH, etc. Para que tengamos en cuenta qué información le vamos a hacer llegar a la paciente. Priorizar qué soluciones necesitamos cubrir con esta paciente, desarrollar un plan y posteriormente reevaluar si la paciente tomó en cuenta nuestras sugerencias o si fueron consolidadas en ella, ¿verdad? O sea, si entendió la información que le dimos. Entonces, los principios que tenemos que tener nosotros como guías de esta paciente, pues los conocimientos y habilidades, ¿verdad? Principalmente educarnos, capacitarnos en el tema de la lactancia y resolver en conjunto con la paciente los problemas, porque el médico general o el obstetra pues es un facilitador de información en este tema, porque no vamos a resolver el problema de la paciente, sino le vamos a facilitar las herramientas para que ella misma lo haga. Las habilidades de consejería las tenemos que tener, ¿verdad? Hacer que la madre nos perciba como un aliado y no como el médico frío que únicamente las evalúa y ya, ¿verdad? Sino que la madre pueda dar esa confianza de expresar sus dudas y expresar sus miedos, porque al final tienen muchos miedos acerca de este tema, ¿verdad? Hacerle saber a la madre que la estamos escuchando de forma activa, pues repitiendo sus dudas, repitiendo a ver si entendimos bien la pregunta que ella nos hizo. Muchas veces se dan muchos problemas de comunicación por el contexto cultural de las pacientes, ¿verdad? En algunas ocasiones pues, nos toca atender a pacientes menores de edad o pacientes que no han tenido la oportunidad de recibir educación, y tenemos que adaptar el diálogo, los ejemplos, ¿verdad? Y tener toda como esta lúdica con el paciente para poder hacer llegar la información. ¿Siguen? Entonces tenemos como estos tres grandes instituciones que nos dan como las guías para poder, los estatutos importantes que tenemos que tener para la información hacia la madre de la lactancia. Y por eso es que los obstetras somos como la oveja negra de la lactancia muchas veces, ¿verdad? Porque no les damos información. Y lo que la ACOG, de hecho, que es la Asociación de Ginecólogos y Obstetras Americana, ¿verdad? Nos dice que respetemos la decisión materna de dar o no lactancia. Muchas veces las guías americanas están basadas en experiencias con demandas y todo este contexto como de respeto a la paciente o a la decisión de la paciente. Muchas veces caemos como en guiarnos en estos documentos, ¿verdad? Pero yo no voy, o sea, como la paciente me dijo que no, entonces yo ya no le doy información, yo ya no insisto con la paciente que no dé lactancia, ¿verdad? Sí podemos respetar su decisión, pero tenemos que continuar educando, porque nosotros somos los que poseemos la información, nosotros somos los que podemos hacer el cambio en la decisión de esta paciente, ¿verdad? Entonces, la asociación pues, nos dicen estos estatutos, ¿verdad? Tenemos que tener una asesoría 1 a 1, tenemos la oportunidad de hacer esto en las consultas, ¿verdad? Estamos 1 a 1 con la paciente.
Tenemos que tener apoyo psicológico con las pacientes que tengan dificultades o que hayan tenido dificultades en embarazos anteriores. Tener educación hands-on, ¿verdad? Tener este tipo de modelos como las muñecas, tener un pecho, porque en el caso pues, en particular de los que somos médicos hombres, ¿verdad? Muchas veces no damos o la paciente no percibe esta confianza de expresarse hacia nosotros, ¿verdad? De todas estas cosas anatómicas o de mostrarnos el pecho, por ejemplo, que tiene alguna preocupación de alguna deformidad o algo, cuesta establecer, ¿verdad?, esa confianza con la paciente. Entonces es muy importante que tengamos estos modelos, que le demos la confianza a la paciente para que se pueda expresar, ¿verdad? Darles material de información, como decía la doctora, ¿verdad? No es lo mismo que yo me pase hablando 10 minutos con la paciente a entregarle un trifoliar con la información que ya le expliqué, pero que ella pueda llevar y leer en casa, ¿verdad? Y la Asociación Americana de Pediatras cuando dice que hay que iniciar las conversaciones de lactancia desde el control prenatal y en el posparto inmediato. Eso nos toca a nosotros como obstetras, ¿verdad? Entonces, ¿qué información le debo hacer llegar yo a la madre acerca de la lactancia, ¿verdad? Primero, ya sabemos, ¿verdad?, que la lactancia le va a proveer todo lo que el bebé necesita los primeros 6 meses de vida, ¿verdad? Hacerles saber esto. Digamos que en nuestro contexto pues ya estamos como aburridos de escuchar esto una y otra vez, pero para las mamás primerizas o las mamás que viven en comunidades alejadas, a esta menor de edad que ha tenido cero información acerca del embarazo, pues algo básico como esto también puede hacer un cambio en su decisión, ¿verdad? Explicarle que provee estos nutrientes y defensas hasta por 2 años después del nacimiento, ¿verdad? Que tenemos estos beneficios psicológicos, apego, la relación madre recién nacido, el lazo emocional entre madre y bebé, ¿verdad? Los beneficios maternos, pues que va a recuperar el peso, ¿verdad?, la planificación familiar con un método adecuado y la recuperación del útero posparto, ¿verdad? Todas estas como ítems, ¿verdad?, irlos adaptando a lo que le importa a mi paciente. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que yo sé que ha tenido riesgo o ha tenido, pues es obesa antes del embarazo, ¿verdad?, y el embarazo hizo que subiera más de peso y es una preocupación grande, entonces yo voy a enfocar mis esfuerzos en esa parte. A veces le mire, si usted quiere regresar a su peso, va a bajar de peso, entonces ya ella se va como convenciendo dependiendo del contexto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una de las cuestiones que preocupa a las madres también es la forma del pezón. Aún se ve en el contexto institucional que dejamos a cargo de las enfermeras la formación del pezón, ¿verdad? Esto no está indicado realmente y la literatura lo anula totalmente, ¿verdad? Porque no hay una evidencia real de que la formación del pezón o las intervenciones para el pezón invertido tengan alguna diferencia con el agarre y la solución adecuada del recién nacido, ¿verdad? Entonces, la evaluación prenatal de las mamas es bien importante porque, digamos, si la paciente tiene pezón invertido o tiene alguna anomalía, de una vez abordamos esas dudas y de una vez le explicamos o generamos alguna alternativa para que ella pueda dar lactancia. Acá en estas siguientes diapositivas solo las puse como ejemplo porque pues aquí tenemos ya bastante información de esto. Hacerle ver a la mamá que no existe una postura correcta, ¿verdad? Porque muchas veces las mamás, las suegras, etcétera, les dicen que el bebé tiene que ser tomado de esta o esta forma y así sea la lactancia y tal vez el bebé no se siente cómodo y eso las puede llegar a frustrar. O como nos explicaba la doctora también en la conferencia anterior, para los bebés prematuros, los bebés con algún síndrome, ¿verdad?, que no tienen un adecuado tono, no vamos a poder tener este tipo de posiciones con esos bebitos, ¿verdad? Tenemos que adaptarlo. Entonces, educar a la madre, ¿verdad?, por medio de modelos de las diferentes posturas que tiene que tener. ¿Sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, la posición de lado, ¿verdad? ¿Sí? La posición de balón con el apoyo de una almohada para estos bebitos que no tienen un adecuado tono. ¿Sí? Entonces, lo importante de cada una de estas variantes, digamos, de la posición, es que la mamá sí se asegure de que sea efectiva para su bebé. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle o explicarle a la mamá que la posición está siendo correcta o que la succión está siendo correcta? Que la cabeza y el cuerpo del bebé están bien sostenidos, ¿verdad?, bien apoyados sobre el cuerpo de la madre. La oreja y el hombro del bebé están alineados, ¿verdad?, que el cuello no está torcido, que es muy importante. Y que tenga un buen apego. ¿Cómo vamos a comprobar que tenga un buen apego? Que la boca esté cubriendo la mayor parte del areola, ¿verdad? Que se pueda ver el borde de la areola sobre la boca y que la boca está abierta
la barbilla toca el pecho de la madre, ¿verdad? Y el labio inferior está evertido o volteado, ¿verdad? Entonces, de esta forma, la madre va a saber que tiene un buen agarre su bebé. La succión efectiva, igual hacerle saber que las succiones tienen que ser lentas, ¿verdad? Que sean profundas, que no se escuchan otros sonidos más que el bebé tragando, ¿verdad? Y esto realmente pues va a ser un poco más tarea del pediatra en el resto del desarrollo de ese recién nacido, pero digamos que dentro de un contexto de posparto inmediato nosotros podemos brindarle esta información, asegurarnos de que esté siendo efectivo. Aquí le pido perdón a la ingeniera por esta diapositiva, pero ya con la información la voy a cambiar para las siguientes conferencias. Entonces, recalcarle a las pacientes dependiendo del contexto de cada una, como les decía, ¿verdad? No a todas las pacientes, por ejemplo, a una paciente menor de edad que es su primer embarazo, no le va a importar mucho que la lactancia materna le reduzca el riesgo de cáncer de ovario, ¿verdad? Pero tal vez sí le va a importar que no va a ser obesa, o que tal vez va a reducir su riesgo de diabetes, de hipertensión, de enfermedades metabólicas. Entonces, adaptar los beneficios al contexto de cada paciente, ¿verdad? Porque hay miles, ¿verdad?, de beneficios, hay sin fin de beneficios, pero no a todas las pacientes les van a interesar ese sinfín de beneficios. Entonces, adaptar esto a cada paciente, ¿verdad? Los beneficios para el recién nacido, esto sí es importante que todas las mamás lo sepan, ¿verdad? Vamos a reducir el riesgo de infecciones, de otitis, las gastroenteritis, ¿verdad? Riesgo de muerte súbita del recién nacido, menos asma, menos alergias alimentarias, menos obesidad, menos leucemia y menos enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? O, como dijo muy bien la ingeniera, creo que ahora esa estrategia voy a utilizar yo, ¿verdad? Decirle, si usted le da la leche, ¿verdad? Todo esto le va a pasar a su bebé, porque es la realidad, ¿verdad? Entonces, adaptar esto a cada paciente. Siguiente. Siguiente. Las estrategias de apoyo que coloqué acá, nos pasamos una, si no estoy mal. Sí. Acá son como situaciones especiales dentro de la poca experiencia que tengo, ¿verdad?, con las pacientes, casos que me ha tocado como abordar con cada una y estrategias que podemos implementar con los controles prenatales, ¿verdad? Uno de los más comunes ha sido el miedo del pezón invertido, ¿verdad? Y el miedo que la paciente, mire, mi suegra me dijo que yo me tengo que tomar el pezón y yo sangro, me duele y yo no quiero o no puedo, ¿verdad? Entonces, hacerle ver que no tiene por qué hacerlo, ¿verdad? Que realmente con sus pezones, así con esa anatomía, puede dar lactancia, simplemente hay que adaptar y educar, ¿verdad? O sea, cuando incluso, y hacerle ver también que entre más lactancia dé, mejor va a tener agarre y mejor va a formarse incluso el pezón de forma natural, ¿verdad? Siguiente. En casos, por ejemplo, de mamas hipoplásicas o el trastorno de mamas tuberosas, ¿verdad? Realmente no existe tampoco una estrategia específica para abordar este tema con las pacientes, ¿verdad? Simplemente tenemos que optimizar las condiciones de la paciente para que pueda generar leche de forma efectiva. Hacerle ver que tiene que colocarse a su bebé, mantener una adecuada hidratación, ¿verdad? De ella, ¿verdad? Hidratarse ella. Hacérselas por lo menos de 5 a 12 extracciones al día si es que no ha podido lograr el agarre con su bebé, y la recolección del calostro o leche después del nacimiento, ¿verdad? Siguiente. Hay mamás que han consultado también por polindelia. Realmente esto no es tanto un problema para la lactancia, sino más una preocupación de la madre porque pueden producir o pueden gotear leche por los pezones accesorios. Realmente solo hay que hacerle ver que realmente el tejido mamario se va a atrofiar, ¿verdad? Se va a hacer más pequeño, se va a secar en el lenguaje de la paciente para que no produzca esta una preocupación, porque hay casos donde las pacientes dicen que cada vez que dan lactancia, ¿verdad? Mojan a través del pezón accesorio, pero esto eventualmente va a ceder porque es un tejido que no se va a estimular directamente. ¿Sí? Para los embarazos gemelares, ¿verdad? Asegurarle a la mamá, porque uno de los miedos que normalmente exponen las pacientes es de que sienten que no producen la cantidad suficiente para los dos bebés, ¿verdad? Asegurarle que pues, el cuerpo está preparado para esto y que va a producir la suficiente lactancia para ambos bebés. Recalcarle a la mamá que en estos casos es de suma importancia la hidratación más que un embarazo simple, ¿verdad? Porque pues, va a tener una producción mucho más alta de la leche. Animarla a alimentar a un bebé a la vez hasta que ella pues tenga
una técnica o ya se sienta en confianza de poder tener a los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque esto también puede generar problemas de las posturas, el cansancio, etc. Posteriormente darle estas alternativas de las posiciones para que puedan tener los dos, y si ella se siente cómoda, pues alimentarlos a los dos al mismo tiempo, y si no, no hay ningún problema si alimenta uno después del otro, ¿verdad? Siguiente. Este tema es bastante importante, más en el contexto donde yo trabajo. Realmente Escuintla es un lugar que tiene bastante incidencia y prevalencia de personas que viven con VIH, ¿verdad? Y es una educación bastante nula la que existe acerca de este tema con los propios pacientes, ¿verdad? Hay mucha ignorancia acerca de la enfermedad como tal y de las alternativas de tratamiento. Entonces, dentro del embarazo, pues asegurarnos de que la madre, pues si no ha iniciado, si es debutante o el diagnóstico se hizo durante el embarazo, asegurarnos de que la paciente inicie su terapia antirretroviral lo más pronto posible, es lo más importante, ¿verdad? Hacerle ver que puede dar lactancia. Recordemos que la OMS en realidad sí nos dice que no den lactancia a las madres, ¿verdad?, que viven con VIH. Sin embargo, en contextos como en nuestro país, sí recomiendan que se les dé, ¿verdad?, más en pacientes que viven en situaciones de escasos recursos o de recursos limitados, pueden dar lactancia siempre y cuando la paciente tenga un tratamiento antirretroviral efectivo, y hacerles ver que entre mejor sea su control del VIH, entre menos carga viral, ¿verdad? Si es una carga viral detectable, hay cero posibilidades de que ella vaya a transmitir el virus a su bebé. Y si es una carga viral pequeña, pues hay una pequeña posibilidad de que el bebé pueda contagiarse, pero tiene más posibilidades de morir por otras infecciones si no se les da la lactancia materna, ¿verdad? Eso es básicamente lo que traía para hoy. Espero haber cubierto un poco, ¿verdad? Realmente, como les dije al principio, creo que el rol del obstetra a veces no está muy claro, ni siquiera para nosotros como profesionales, ¿verdad? Pero tenemos que educarnos e iniciar esta educación para las pacientes también, y colaborar en equipo, ¿verdad? Porque no hay peor cosa, digamos, que luchar solos contra esto, ¿verdad? Que tenemos que tener un equipo, tanto de pediatras, anestesiólogos, que nos colaboren con generar este ambiente amigable con la lactancia materna desde el posparto inmediato, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver si hay preguntas, si tenemos. ¿En qué semana de gestación se puede iniciar a aconsejar esa asesoría prenatal para instruir y hablar de lactancia materna? Y luego dice, es importante el trabajo en conjunto ginecólogo y pediatra para crear confianza en la madre. Gracias por la pregunta. Realmente deberíamos de hacerlo desde, yo le diría tal vez desde el primer control prenatal, ¿verdad? Depende igual del contexto donde estemos con la paciente, ¿verdad? Si es, por ejemplo, nuestra práctica privada, podemos tomarnos el tiempo que necesitemos. Pero en el contexto institucional, por lo menos involucrarlo desde el principio, o sea, no sabemos cuántos contactos prenatales vamos a tener para las pacientes, es poco predecible, pero iniciarlo desde el primer control prenatal, ¿verdad? Por lo menos abrir el campo de preguntas para la paciente, ¿verdad? Porque muchas veces ya son madres experimentadas y puede que no tengan dudas, y otras veces puede ser que tengan muchas dudas, entonces por lo menos abrir el espacio para que la paciente exponga sus dudas. Bueno, tengo una pregunta. Como ginecólogos, en la parte prenatal, para poder como detectar si puede haber una posible hipogaláctea primaria, ¿dejan alguna como listados de laboratorios que tienen que hacerse a nivel hormonal o algo así? No entendí ¿qué trastorno? ¿Hipogaláctea primaria? Ajá, o sea, es para prever alguna, por el tema hormonal, que pueda tener alguna hipogaláctea primaria. No sé si como ginecólogos en la parte prenatal dejan algún listado de laboratorios para ver cómo está la tiroides, etcétera. Gracias por la pregunta. Realmente no está dentro del panel prenatal normal, digamos, dentro de los laboratorios o dentro de los estudios que normalmente se le hacen a una paciente en el control prenatal. Pues bueno, recordemos que uno de los objetivos del control prenatal es detectar riesgos, ¿verdad? O sea, detectar un embarazo normal para no intervenir cuando no tenemos que intervenir, y detectar riesgos en los cuales sí tenemos que intervenir. Digamos que trastornos como la hipogaláctea o trastornos de la lactancia generalmente no se estudian como tamizaje,
porque son problemas que van apareciendo conforme el desarrollo del embarazo. Realmente no hacemos un tamizaje para este tipo de trastornos en un control prenatal, pero digamos que si la paciente lo preguntara, entonces ya podemos investigar, ¿verdad? O abrir este espacio, que es lo más importante. Hay más preguntas por acá. Dice, respecto al tipo de pezón, ¿qué alternativa se tiene con un pezón invertido? Ok, era lo que explicaba, ¿verdad? Realmente si nosotros vamos a buscar información, porque digamos, existe mucha información acerca de esto y hay incluso academias quirúrgicas que todavía recomiendan cirugías, ¿verdad? Para invertir el pezón, para normalizarlo, por así decirlo. Pero si nosotros nos vamos a las guías de lactancia como tal, no existe intervención. No deberíamos intervenir con el pezón invertido, sino simplemente adaptar las técnicas de posición y de succión para asegurarnos de que el pezón esté funcionando, ¿verdad? Pero no deberíamos de intervenir con un pezón invertido. Gracias, doctor. Dice, ¿hay algún tipo de interferencia en la producción de lactancia materna en las madres con implantes mamarios o las que se han realizado reducción de busto? Eso va a depender mucho de la técnica que haya utilizado el cirujano plástico, ¿verdad? Va a depender mucho del contexto de las pacientes. Usualmente los cirujanos plásticos, digamos que utilizan técnicas modernas, hacen los implantes mamarios debajo del músculo pectoral, entonces no intervienen con el tejido glandular de la mama. Entonces digamos que en ese caso pues no va a haber una intervención o no va a haber una anulación de la producción. Pero si la paciente tuvo, por ejemplo, reducción de tejido o fueron implantes que no fueron subpectorales, puede que sí haya atrofia glandular, ¿verdad? O reducción quirúrgica del tejido glandular y nos puede afectar a la hora de la producción. Va a depender de qué tanto tejido glandular residual tenga la paciente. Gracias, doctor. Y la última pregunta dice, cuando una madre es portadora de hemofilia y tuvo un hijo varón, ¿podrá dar la lactancia? No vería por qué no, realmente. Digamos que no va a contagiarlo, ¿verdad? O sea, la hemofilia no es una enfermedad que se contagie. Ahora, si esa es la preocupación, no, ¿verdad? Pues no lo vamos a transmitir y no vería yo ninguna contraindicación de dar lactancia en ese caso. Gracias.